Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente el peso de la verdad, haciendo otro debate más. Ahora con la participación de mi hermano Jonathan Vargas de la ciudad de Chile y con la participación de mi hermano Joel Moody de Perú. Este tema se va a tratar si son el canon de 73 libros o de 66 libros inspirados. ¿Es correcto? Muy bien. En esta ocasión, no sé cuál fue el retador. ¿Quién es el que va a empezar? Ok, Adiós. mi ¿Cuál? hermano Joel Moody. Yo. Perfecto. Yo. No, yo soy retador, yo comienzo. Ok, entonces, ¿quién va a comenzar de los dos? Que- Yo comienzo Jonathan, muy nada bien. más que aclare el formato, que aclare el Muy formato bien. nada más para comenzar de una buena vez. Serán 10 minutos de presentación de la doctrina, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y dos preguntas intercaladas, no más de 30 segundos en contestar. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Ajá. Mi hermano Jonathan. Mi hermano Jonathan. Estoy listo entonces. ¿Listo? Tú me avisas. Muy bien. Ajá. Permítame. En la primera palabra que libere, hermano, comienzo el cronómetro. Perfecto. Bien. Vamos a comenzar entonces a explicar el tema de por qué los libros inspirados son 76, lo que son el canon de... Vamos a partir definiendo las palabras, ¿ok? La palabra canon, según el acápite 14 de la Academia Española, es listado o catálogo de libros considerados por la Iglesia como escritura sagrada o como libro inspirado. Esa es la definición de la palabra canon, según la definición de la Real Academia Española. ¿Ya? Voy a repetirlo. Listado, no conjunto de libros. Listado, hay estado, y es listado en orden. Génesis, Éxodo, Levítico, hasta llegar a Apocalipsis. ¿Ya? Y en ese listado es lo que llamamos canon. Y ese listado lo dio la iglesia cristiana, o en otras palabras, la iglesia. ¿Ya? Entonces, listado, catálogo de libros considerados por la iglesia como inspiración divina. Eso es simplemente la definición de canon. Ahora bien, ¿por qué 73 libros? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque en los primeros 4 siglos, ¿ya? Y me atrevería a decir a los primeros 5 después de Cristo, no había unanimidad en el cristianismo en qué libros eran inspirados, en qué libros no. Habían mucha gente que consideraba el libro inspirado como Cuarta de Macabeo o libros como El Pastor de Hermas, que nunca estuvieron en el canon. ¿Ya? Entonces, como no había unanimidad en el cristianismo respecto a qué libro era inspirado y qué libro no, se hizo necesario hacer concilios, tal cual como hubo el concilio de Nicea para tratar el tema de la Trinidad, porque tampoco había unanimidad respecto a los libros que eran inspirados o no. Tuvo que hacerse un concilio, perdón, la Trinidad, tuvo que hacerse un concilio conocido como el concilio de Nicea para solucionar el tema de la Trinidad, ¿ya? Y de esa manera refutar a los arrianos que negaban la Trinidad. Bueno, de la misma manera no había unanimidad en el cristianismo de qué libro era inspirado y qué libro no. Y por eso se recurre a concilios, ¿ya? Y se partieron por concilios regionales. Tenemos el concilio de Roma el año 382, tenemos el concilio de Hipona el 393, concilio de Cartago 419, y así sucesivamente, 2 concilios de Cartago. Tenemos el concilio constantinopolitano y tenemos el concilio también de Nicea, el cual concilio, a diferencia de los otros concilios, el concilio de Nicea es un concilio ecuménico. Como concilio ecuménico, ¿qué quiere decir eso? Que van, que es, son aceptadas todas las iglesias en aquel entonces estaban en Europa, y todos los obispos representados de distintas denominaciones, significa que aceptaron el concilio ecuménico, perdón, que aceptaron las resoluciones del concilio, que ratificaban el canon de 73 libros que había dicho anteriormente, el canon del concilio de Cartago, el concilio de Hipona, que eran 73 libros. Ahora, el orden de esos libros, bien interesante, porque en el Antiguo Testamento comienza con Génesis y termina en Malaquías, y el Nuevo Testamento comienza con Mateo y termina con Apocalipsis.
¿ya? Si respetamos el canon cristiano o canon de iglesia que se dio en ese momento. Así sucesivamente, pasaron mucho tiempo hasta que no todas las personas dentro del cristianismo estaban de acuerdo con eso, ¿ya? Y se llegó el tiempo de la Reforma, donde tres padres de la Reforma, Ulrico, Zwinglio, Calvino y Lutero, colocaron en duda varios libros que en particular que no se consideraba como libro inspirado. Pero ni siquiera entre ellos había unanimidad. Lutero negaba Tiago como inspiración divina y negaba Apocalipsis como inspiración divina. Zwinglio negaba el libro de Apocalipsis como inspiración divina. Y por otro lado, Calvino negaba los dos libros de los Macabeos como inspiración divina, pero a su vez aceptaba el libro de Baruch como inspiración divina. Entonces no había unanimidad entre ellos tres respecto al canon. Asimismo, las confesiones de fe reformadas, hubo confesiones establecieron lo que ellos denominaban un canon, pero otras confesiones no colocaron absolutamente nada respecto al canon, ¿ya? Caso es como el Catecismo de Heidelberg o la Confesión de Habsburgo y la Confesión escocesa, o la Confesión helvética también. Ninguna de las confesiones menciona un canon. El hecho es que la iglesia anglicana, por ejemplo, algunos que también rechazaban estos libros, otros no. ¿Cuál es el punto que quiero llegar yo? El punto es que cuando nacen las Biblias reformadas o Biblias no católicas, ¿ya? Repito, Biblias no católicas, a estas Biblias se les incluye esos 7 libros, que son los siempre 7 libros de la disputa, ¿ya? Primera, segunda Macabeo, Judith, Tobías, Baruch, el libro de sabiduría y el libro de eclesiástico, ¿ya? Muchas gracias, Juan. Entonces, en estos libros eh, se incluyen en la Biblia, pero a su vez, es que esta es la controversia, a su vez que mucha de esta gente no creía que esos libros eran inspirados, aún así lo incluyen en la Biblia. Es paradójico, lo incluyen en la Biblia, pero lo colocan con un apéndice que son apócrifos, ¿ya? La palabra apócrifo pasa a ser malentendida. La palabra apócrifo significa de falsa autoridad, ¿ya? O libro de autor desconocido, ¿ya? Así de esa manera, por ejemplo, el libro de Esther es de autor desconocido, por lo tanto es apócrifo. El libro de Job también es apócrifo porque se desconoce su autor. ¿Qué fue lo que pasa? Que Jerónimo dijo que tales esos libros no eran para enseñar doctrina, que se refieren a no solamente a esos 7 libros, sino que se refiere a 15 libros, ¿ya? 15 libros que el mismo Jerónimo detalla que son libros apócrifos. El punto es que se incluyen estas 7 Biblias en todas las Biblias de la Reforma, partiendo por la Biblia reformada como tal, que es la Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra, para que todos sepan, del año 1561, 60, si mal no me equivoco, incluía estos libros con un apéndice apócrifo, pero los incluía. Ahora bien, ¿en qué momento esos 7 libros son quitados? A partir del año 1827, como miembro de la Confesión de Fe de Westminster, que por primera vez presionan a los impresores de la época, a los dueños, a los trabajadores de la imprenta, y por primera vez desde 1827 en adelante comienzan a imprimirse Biblias con 66 libros. Sin embargo, mantienen el orden del canon cristiano. En pocas palabras, mantienen el orden del canon cristiano, pero tiene 7 libros menos. Por eso que no, cuando usted ve La Reina Valera de 1960, tiene 66 libros, es evidente, pero antes tenía los 73, con la Biblia del Cántaro, por ejemplo. La Biblia de Ginebra tenía los 73, la Biblia King James también tenía los 73, la Biblia Lutero también tenía los 73. Entonces, progresivamente pues, comenzaron a perderse esos 7 libros, porque no con el canon, sino que tienen que ver con doctrina. Y ese es el punto, porque a fin de cuentas, esto se torna, ¿cierto? Algo que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿ya? Con respecto a doctrina, siempre van a haber controversias con 73 libros o con 66 libros. El tema no es ese, el tema es el canon de la Biblia. La iglesia, por más de 1500, por más de 1200 años, tuvo una Biblia de 73 libros, y en esas Biblias, que fue la Biblia, entre comillas, oficial,
que dio en su inicio es la Vulgata Latina, que fue de hecho de Jerónimo de Estridón, donde a Jerónimo se le dio un canon y se le pidió traducir del griego y del hebreo al latín basado en ese canon que se le ordenó a él, ¿ya? Y a eso le conocemos como Vulgata Latina. Y esa Vulgata Latina traía 73 libros, ¿ya? Obviamente, cuando llega la época de la Reforma, se colocan con temas que no tienen que ver con el canon a dudar de esos libros. Es más, por primera vez en la historia, esos libros se les conoce el nombre de deuterocanónicos en el año 1556. Imagínense, antes nadie llamaba libros deuterocanónicos a esos libros. Deuterocanónicos significa de un segundo canon, ¿ya? Cosa que la iglesia nunca hizo. La iglesia siempre ha tenido un solo canon, ¿ya? ¿Qué manera fue aceptada de manera progresiva a través de los concilios de Roma, como yo dije, en el año 382, concilio de Hiponia 393, concilio de Cartago el 419 y hasta llegar al concilio de Nicea, que es el concilio ecuménico, de manera que la iglesia ortodoxa en su momento, cuando no había separación entre la iglesia de Occidente y de Oriente, también aceptaba estos 73 libros como tales. Y eso lo podemos ver en las Biblias antiguas, como en las versiones antiguas también, y de esa manera progresivamente hasta 1817, donde de manera progresiva comienzan a tener 7 libros menos. Y por eso que usted tiene 66 libros en su casa, en su Biblia. Es decir, porque tiene un canon mutilado, ¿ya? Porque usted, como bien sabrá, la iglesia siempre aceptó esos libros con respecto a sus entrellados. Listo, muchas gracias. Tiempo, hermano. Listo. Cuando usted me diga, mi hermano Joel Moody, la primera palabra que libere, corro con el cronómetro. Ok, entonces comienzo. A ver, vamos a hacer unas cosas. Comienzo en 3. Ya comienzo, creo. Ok, vamos. 3, 2, 1, va. Bueno, primeramente es necesario entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia primitiva? Y a lo largo de los siglos, siempre 3 principios ampliamente reconocidos fueron usados por la iglesia primitiva para determinar cuáles eran los libros realmente inspirados o inspiradamente divinos, o ¿verdad? Divinamente inspirados. En primer lugar, este escrito tenía que tener un profeta o un apóstol como un autor, o uno asociado a ellos, como en el caso de Marcos, por ejemplo, de Lucas, de Hebreos, de Santiago, de Judas. En segundo lugar, este escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. Y en tercer lugar, este escrito necesitaba de un consenso general por parte de la iglesia como un libro inspirado. Esto fue las reglas que usaron la iglesia primitiva para saber qué libros eran inspirados y qué libros no lo eran. La pregunta es, ¿hay evidencias de que los judíos se reunieron en un concilio en el antiguo pacto para saber cuáles eran los libros inspirados del Antiguo Testamento? No, no existe base para ello. Por ahí anda un mito del concilio de Yania, lo cual eso ya ha sido completamente refutado por la Academia Bíblica. Entonces vayamos a ver la gran evidencia que tenemos para el día de hoy. Por ejemplo, vamos a citar nada más y nada menos que al erudito ortodoxo Yungerov Pavel Alexandrovich, que vivió del 1856 al año 1921. ¿Qué nos dice este erudito ortodoxo? Ojo, es ortodoxo, no es protestante, ni mucho menos católico romano, es ortodoxo ruso. Nos dice lo siguiente: de acuerdo con todos los datos históricos anteriores, tenemos derecho a calcular los libros del Antiguo Testamento sobre el sistema teológico ortodoxo de la siguiente manera. Los libros canónicos legítimos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Claramente enumera los 22 libros del canon hebreo. ¿Dónde aparecen los libros llamados deuterocanónicos? De ninguna parte. Entonces, claramente, luego dice él, libros históricos no canónicos, segunda de Esdras, Tobías, Judith, primera, segunda, tercera de Macabeos, sabiduría de Salomón y sabiduría de Jesús o eclesiástico, la epístola de Jeremías, Baruch
y tercera de Esdras. O sea, todos los libros deuterocanónicos, según el erudito ortodoxo Jungerol Pavel Alexandrovich, son libros no canónicos. ¿Y quién lo dice? Un erudito ortodoxo. No lo digo yo. Continuamos. ¿Qué nos dice el cardenal Cayetano? Un cardenal católico romano. No es un protestante evangélico, es un cardenal católico romano. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Aquí vamos a cerrar los comentarios sobre los libros históricos del Antiguo Testamento. Para el resto, es decir, Tobías, Judith, los libros de los Macabeos, son cortados de los libros canónicos por San Jerónimo y son colocados entre los apócrifos junto con Sabiduría y Eclesiástico, como es normal a partir de la Galeatos Prologus. Y dice el cardenal Tomás Cayetano, tú no te quedes perturbado como un estudioso crudo si fueras a encontrar en cualquier lugar, sea en los concilios sagrados o en los doctores, estos libros sagrados contados como canónicos. Las palabras tanto de los concilios y de los maestros deben ser reducidos a la corrección de San Jerónimo. ¿Quién lo dice? Una autoridad de la Iglesia Católica Romana en pleno siglo XVI. En su comentario sobre los libros históricos del Antiguo Testamento, en sus páginas 283 al 284. Este cardenal Cayetano es un católico romano que se opuso fuertemente a Martín Lutero. Pero ¿cómo es que oponiéndose a Martín Lutero, un supuesto ¿verdad? Anticatólico, bueno, que disidente de la Iglesia Católica Romana, ¿cómo es posible que diga estas palabras? Y supuestamente ya en los concilios anteriores, supuestamente en concilio de Roma y de Pona y de Cartago, ya se habían aprobado una Biblia con 73 libros. Es más, el cardenal Cayetano se podría decir en cierta manera que era el primer ministro del Papa León X. ¿Cómo es posible que el cardenal Cayetano hiciera una afirmación como tal y el Papa no lo hubiera excomulgado? Si el Papa hubiera sabido, ¿verdad?, que ciertamente en aquellos concilios se hubiera aprobado una Biblia con 73 libros, ¿no creen ustedes que hubiera excomulgado al cardenal Tomás Cayetano por hacer semejante afirmación? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Obviamente porque no existía base para sostener que estos concilios habían afirmado universalmente el canon de las Sagradas Escrituras, como mismo lo reconoce la Enciclopedia Católica. Ojo, porque la postura de mi oponente, ¿por qué estoy citando documentos católicos y ortodoxos? Porque la postura de mi oponente es similar a la Iglesia Católica Romana. Y tengo que citar, obviamente, pues, a literatura católica. ¿Qué nos dice la Nueva Enciclopedia Católica en el volumen 1, en su página 360? Nos dice la Nueva Enciclopedia Católica lo siguiente. Jerónimo distinguía entre libros canónicos y eclesiásticos. Estos últimos circulaban en la iglesia como espiritualmente buenos, pero no eran reconocidos como autoritativos. De acuerdo con la doctrina católica, el criterio para el canon bíblico es la decisión infalible de la iglesia, y esta decisión no fue dada hasta ya mucho tiempo después en la historia de la iglesia, en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento definitivamente fijó el tema del canon del Antiguo Testamento. Nos dice la Nueva Enciclopedia Católica en volumen 1 en su página 360. Entonces, mis estimados amigos, tenemos evidencia de erudito ortodoxo, de un cardenal católico fiel ayudante del Papa León X, que es Tomás Cayetano. Tenemos la evidencia de la misma Enciclopedia Católica. Entonces, ¿cuál es la base para sostener que había una Biblia de 73 libros? No existe ninguna base para eso. Recién el primer concilio oficial, ¿verdad?, de la iglesia, vamos a decirlo así, que reconoce un listado de libros de 73 libros inspirados, es el Concilio de Trento. Antes de eso, no hay evidencia de tal cosa. No lo existe, no hay. Y de hecho mi oponente mencionó algo de los concilios de Hipona y Cartago que estaré refutando en mi refutación, valga la redundancia, ¿verdad? Pero no existe tal cosa para ello. ¿Por qué?
porque simplemente pues no existía un listado de libros con 73 libros, sino hasta 30, hasta pleno siglo XVI. Y claro, como creo que ya lo reconoció mi oponente, recién en el siglo XVI a esos libros que claramente se le llamaba apócrifos, recién reciben el nombre de deuterocanónicos por Sixto de Siena, en pleno siglo XVI. Antes de eso se llamaban apócrifos, como bien su nombre así lo deja claro. Por lo tanto, mis estimados amigos, no sé cuántos minutos me falta. Me avisa el moderador, por favor, ¿cuánto tiempo me falta? A ver. Ok, me falta 2 minutos. Muy bien, entonces vamos a aprovechar este tiempo para leer nada más y nada menos que al patriarca de Alejandría. ¿Qué nos dice Atanasio de Alejandría en su carta pascual número 39.4? Nos dice así: hay pues del Antiguo Testamento 22 libros en número, porque según he oído, se dice que este es el número de las letras entre los hebreos, siendo su respectivo orden y nombre los siguientes. El primero es Génesis, luego Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después de esto está Josué, el hijo de Nun, luego Jueces, luego Ruth. Y de nuevo, después de estos 4 libros de Reyes, el primero y el segundo se encuentran como un solo libro, y así también el tercero y el cuarto como un libro. Y de nuevo, el primero y el segundo de las Crónicas se encuentran como un solo libro. Nuevamente Esdras, el primero y el segundo son igualmente un libro. Después de estos está el libro de los Salmos, luego los Proverbios, luego el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Luego sigue Job, los 12 profetas, siendo los 12 contados como un solo libro. Luego Isaías, un libro de Jeremías con Baruch, Lamentaciones y la Epístola, un libro, después Ezequiel y Daniel, cada un libro. Hasta el momento constituye el Antiguo Testamento. Vaya, Atanasio de Alejandría en pleno siglo IV nos dicen los libros correctos del Antiguo Testamento. ¿Son 73? ¿Son 46, perdón, del Antiguo Testamento? No, son 22. Ahora, a esto es necesario aclarar, ¿verdad? Que normalmente en los padres de la iglesia, en algunos, no en todos, había una confusión de considerar al libro de Baruch como en la epístola de Jeremías junto al libro canónico de Jeremías. Pero esta confusión, claramente, pues es mínima ante el gran rechazo que la iglesia primitiva le daba a esos libros supuestamente deuterocanónicos. Por lo tanto, no hay base para sostener que la iglesia primitiva tenía un listado de libros con 73 libros, como lo acabo de demostrar en esta oportunidad. Bien, adelante. Muy bien, pues así cada quien ya dio sus 10 minutos de exposición. Ahora pasamos, perdón, a los 10 minutos de refutación. En este caso empieza mi hermano Jonathan. Adelante, hermano. Cuando usted me indique o suene la primera palabra. Sí, adelante. Ok. Bien, vamos a corregir a Joel Moody. ¿Ya? Lo vamos a corregir bastante. Y también le vamos a enseñarle a debatir, porque veo que no sabe debatir, comete demasiadas, ¿ya? Primero dijo que en la iglesia primitiva habló de 3 principios. A mí me gustaría saber quién dijo 3 principios. ¿Cuáles 3 principios? Y habló de escrituras previamente reveladas. ¿Cuáles escrituras previamente reveladas si no había canon? Creo que no entendió la palabra canon. Lo voy a volver a definir. La palabra canon es listado o catálogo de libros considerados por la Iglesia como inspiración divina. Y esos catálogos de libros se empezaron a ratificar a partir del año 382 en el periodo de Roma. Ya había leído sobre eso ya. Entonces, cuando él habla de escrituras previamente reveladas, ¿de qué canon me habla? Si no había canon, el cristianismo no tenía canon. Cuando yo digo que el cristianismo no tenía canon, estoy diciendo que no había unanimidad en el cristianismo en qué libro es inspirado y qué libro no. ¿Ya? Luego, cuando él habla de los judíos, no se refiere a los judíos, él habla del judaísmo. Y el judaísmo no tiene que ver con el cristianismo. El judaísmo es una secta, así que da lo mismo lo que ellos crean o lo que ellos no crean. El judaísmo, ciertamente, a mediados del siglo II, se hablaban de que ellos habían dicho que para ellos los libros inspirados eran 22. Y citan el listado que ellos citan 22. Pero aquí, mi estimado, se olvida de algo. Si yo acepto ese canon de 22 libros de judíos del judaísmo, yo tengo que negar todo el Nuevo Testamento, porque el propósito de hacer ese canon de 22 libros era negar todo el Nuevo Testamento como inspiración divina. Entonces ya no tenemos 66 libros inspirados, tenemos 22. Y mi estimado se olvida que estamos hablando del canon de 73 o 66 libros.
Además, el judaísmo nunca va a aceptar un escrito en griego. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento corre como no inspirado. Luego, habla de John Jürgen Pavlovich, algo así. Bueno, mencionó un personaje. Él dice que es un erudito y lo coloca así en la altura, prácticamente en una estatua. Este es el personaje que va a decidir qué libro es inspirado y qué libro no. No, eso se llama falacia verecundian. Es decir, porque lo dice tal persona es porque es verdad. Falacia verecundian, no es argumento. Luego, este personaje es de 1856 en adelante, es decir, pleno siglo XIX. Por favor, eso es falacia temporal. Yo estoy hablando de los primeros siglos, siglo I, segundo, tercero, cuarto, y él me lleva al siglo XIX y lo declara como un erudito ortodoxo, de la iglesia ortodoxa, porque estamos con Pablo Pavlovich, o Jürgen Pavlovich, algo así dijo, me lleva a la iglesia ortodoxa y me gustaría saber cuál de las más 30 iglesias ortodoxas a él se refiere. Porque como ustedes saben, la iglesia ortodoxa en el siglo XIX no era una sola, llevaba más de 30 divisiones. Así que falacia, esta se llama falacia de francotirador, es decir, falacia verecundian y falacia francotirador, no sabe debatir. Luego me habla, dice que menciona que a esos libros se les llama deuterocanónico, pero nunca negó que esos libros no debiera llamarse deuterocanónico. Les llama deuterocanónicos, y deuterocanónico significa libro inspirado, pero él a su vez no cree que son libros inspirados. Entonces hablamos de una contradicción ahí. Debería aclararlo mejor dicho. Mejor que no lo llame más deuterocanónico para que no sea incoherente. Luego la de Cayetano. Cayetano del siglo XVI. Nuevamente falacias verecundian. Cita al erudito Cano. Cayetano va a ser el que va a decidir qué libro es inspirado y qué libro no. Nuevamente falacias verecundian. Mi oponente no sabe debatir. Cayetano es del siglo XVI. Cayetano es un hombre. Él no canoniza la Biblia. No tiene autoridad para decir libro citado qué libro no. Por supuesto, tiene la libertad para decir lo que quiera. Me da igual. Él no es un concilio que determine qué libro es inspirado y qué libro no. Además, se coloca a hablar de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué me importa a mí la Iglesia Católica Romana? A mí el punto, estamos hablando del canon de la Biblia, no de la Iglesia Romana. Así que nuevamente, clase de francotirador apuntando a la Iglesia Católica Romana, que el asunto no es ese, el asunto es el canon de las Escrituras. Nuevamente, comete falacia ad verecundiam, cita a Jerónimo. Jerónimo no canoniza la Biblia, y en tiempos de Jerónimo no había canon bíblico, así que Jerónimo puede decir lo que se le dé la regalada gana. Si es que estos libros no se deben para doctrina, allá él, porque ni siquiera el asunto de debate ahora es de doctrina, es sobre el canon de la Biblia. Jerónimo no canoniza la Biblia, entienda bien. Y además, él no solamente creía que eran 7 libros los no inspirados, menciona 15 libros considerados como apócrifos. Entonces, ¿qué importa que diga Jerónimo? Lo que importa es lo que diga el concilio. Para eso está el concilio, para solucionar problemas. Si no le creemos todo el mundo creerle a Jerónimo. ¿Ah? Todo el mundo creerle a Jerónimo y eso se convierte en una falacia verecundia. Por supuesto, no somos seguidores. ¿Ya? Luego dice que hace la falacia del consecuente. Dice que, ¿por qué si el Papa hubiera sabido que habría canon de 73, por qué no expulsó a Cayetano? ¿Y qué tiene que ver el Papa aquí? ¿Y si lo hubiera expulsado qué? ¿Y si lo hubieran expulsado qué? Si el asunto es del canon de la Biblia. Nuevamente cometiendo falacia de francotirador. ¿Ya? Habla encíclica católica. Y dice que, nuevamente, hay que recordarle que en tiempo de Jerónimo no había canon. Luego habla del Concilio de Trento. El Concilio de Trento no canoniza, te refuta el Concilio de Trento. Primero, no es ecuménico. Segundo, no canoniza. Y tercero, no es protestante. Así que el Concilio de Trento es una ridiculez misma, sobre todo porque ya antes del Concilio de Trento ya había Biblias canonizadas con 73 libros, como la Biblia Vulgata Latina, entre otras varias también. Ahora, luego menciona, yo mencioné el Concilio de Nicea del año 786, que es un concilio ecuménico. Dice la página, ¿cuánto tiempo me queda, Juan? 4 minutos. 3 minutos, perdón. Ya. Hay un libro que escribió Samuel Pagán que se llama Introducción a la Biblia Hebrea, que coincide también con la página 178 del Diccionario Teológico de Walter Awell.
¿ya? En estos escritos se menciona que no había un canon, no había un canon del Antiguo Testamento, que los judíos no tenían un canon cerrado. Así que, ¿por qué hablar de un canon cerrado si los judíos no tenían un canon cerrado? ¿Y por qué gente judía se coloca a escribir el Nuevo Testamento si pues, supuestamente ya había un canon? Si para eso el canon, determinar qué libro escrito, qué libro es inspirado o no. Ahora bien, habla de Sixto de Siena. Sixto de Siena es también falacia de francotirador también. Sixto de Siena fue un católico que tuvo un debate con unos judíos y que él por primera vez llama deuterocanónicos a esos libros que nunca antes los llamaba así. Allá él. Deuterocanónico significa segundo canon. ¿Cuál segundo canon? Nunca hubo segundo canon. Jamás. Que él haya llamado esos libros así, allá él. El tema es que el canon son 73 libros y se demostró los concilios que ya. Luego habla de Atanasio. En la misma carta pascual, mi estimado, Atanasio menciona como libro inspirado y menciona la epístola a Jeremías como. Así que Atanasio está totalmente refutado cada vez que utiliza Atanasio. Y aparte que es falacia secundian de nuevo. ¿Ya? Y aparte, don Atanasio omite el libro de Esther. Es decir, para Atanasio el libro de Esther no es inspiración divina. Lo da en el mismo listado, el mismo Atanasio, en la misma carta pascual. Así que, por lo tanto, no solamente falacias verecundian, sino que también se dispara a los pies porque no le sirve el canon Atanasio en el Antiguo Testamento. Y para colmo, dice que, mi oponente dice que son 22 libros, ¿ya? Pero resulta que el canon del judaísmo termina como último libro el libro de Crónicas, mientras que el canon del cristianismo, que es el mismo canon que hizo los 73, termina con el libro de Crónicas, ¿ya? Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿Del canon cristiano o del canon judío? Y si usted quiere respetar el canon judío, bueno, entonces búsquese una Biblia que termine en Crónica, en el Antiguo Testamento, y que no tenga el Nuevo Testamento, porque por todo el judaísmo rechazó todo el Nuevo Testamento con inspiración divina. Ahora, si usted quiere jugar al rompecabezas, que no, yo voy a escoger, bueno, eso lo puede hacer, hacerse una Biblia al gusto suyo, ¿quién va? ¿Ya? Así que hasta aquí mi refutación. Muchas gracias. Bien, 9 minutos con 40. Pues ahora le damos el espacio al hermano Joel Moody para sus 10 minutos de refutación, para que se dé su tiempo, hermano. La primera palabra que usted mencione, permítame reanudar. Yo comienzo. Muy bien, 3, 2, 1, va. Bueno, Bien. yo creo que mi oponente, bueno, se pasó diciendo falacia el francotirador, falacia de autoridad, y se lanzó, pasó el tiempo diciendo que no sé debatir y puro gato hominem. Bueno, eso es normal, ¿verdad? Cuando alguien no tiene argumentos para poder contradecir lo que uno ha dicho claramente. ¿No? Ahora, ciertamente vamos a proceder pues a refutar ahí sus argumentos que dio. Primeramente, él dijo que tuvo que hacerse un concilio, ¿ya? Para hacer el listado de libros de la Biblia. Bueno, ciertamente esto va en contra de lo que la academia dice en sí misma. Por ejemplo, el erudito Bart Ehrman. Por favor, no me vaya a descalificar a Bart Ehrman, por favor, en su contrarrefutación. ¿Qué nos dice en su libro Cristianismos Perdidos en su página 231? Él nos dice, el canon del Nuevo Testamento, hablándonos del Nuevo Testamento, fue ratificado por consenso generalizado en lugar de una proclamación oficial. ¿Quién lo dice? Un representante de la academia. Pregunto yo, ¿a quién le creemos? ¿A mi oponente o a un académico serio? Creo que es obvio, ¿verdad? Ahora, él menciona en un concilio de Roma en el 382. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero vamos a ver qué nos dice el erudito F.F. Bruce en su página 97 sobre el canon cristiano del Antiguo Testamento. Ojo, a él le gusta mucho citar a F.F. Bruce. Vamos a ver qué nos dice, pues, este erudito. Él nos dice, el sexto concilio de Cartago, dice él, volvió a promulgar las distinciones del tercer concilio una vez más con la inclusión de los libros apócrifos. Luego dice, lo que se ha dado en llamar el decreto gelasiano acerca de los libros que hay que aceptar y los que no, recibe su nombre del Papa Gelasio.
¿De qué año vi? Del 492 al 496. Dice, proporciona una lista de los libros bíblicos tal y como aparecían en la Vulgata, con los apócrifos intercalados entre los demás. En algunos manuscritos, de hecho, se atribuye al Papa Dámaso como si hubiera sido promulgado por él en el Concilio de Roma en el 382. Pero en realidad parece que fue una compilación privada hecha por alguien en Italia a principios del siglo VI. Por lo tanto, ¿de qué concilio de Roma del 382 me habla? Sí, claramente, como lo dice F.F. Bruce, esto es una atribución a Dámaso, pero ciertamente no hubo ningún concilio de Roma en el 382, sino que más bien este decreto gelasiano es de principios del siglo VI. Aquí lo dice F.F. Bruce, el erudito bíblico, en su libro El Canon de la Escritura, en la página 97. Mi estimado, bueno, ahora, dice claramente que algunas confesiones no mencionan el canon. Bueno, ciertamente puede ser que sí, puede ser que no. Pero vayamos a una de las confesiones reformadas más antiguas, por ejemplo, la confesión belga. ¿Qué nos dice la confesión belga en el artículo 4 sobre los libros canónicos? Nos dice lo siguiente: en la Iglesia de Dios, la lista es la siguiente. En el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio; los libros de Josué, Jueces y Ruth; los 2 libros de Samuel, los 2 de Reyes; los libros de Crónicas, llamado Paralipómenos; el primer libro de Esdras, Nehemías, Esther, Job; los Salmos de David; 3 libros de Salomón; Proverbios, Eclesiastés y Cantares; los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel; después los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Enumera solo los 39 libros del Antiguo Testamento. Y esta es una de las confesiones de fe más antiguas, que incluso esta confesión se escribió antes que el Concilio de Trento, Concilio Católico, terminara sus sesiones. Esta confesión belga es una de las más antiguas de la fe reformada. Y él nos dice cuáles son los libros inspirados del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento nos menciona los 27 libros, que no es necesario que lo diga. Ahora, me disculpan que esté leyendo un poco rápido, pero bueno, el tiempo, ¿verdad? Es 10 minutos, es muy corto, si no, hablaría un poco más despacio. Por lo tanto, mi estimado, no hay base para lo que estás afirmando. De hecho, ciertamente, muy bien, muchísimas gracias. Dice, ¿verdad?, que la Biblia del Cántaro de 1602 tenía los 73 libros, mi estimado. Eso es completamente falso. No tenía 73 libros, tenía 80 libros. Y es más, en el apéndice claramente decía la Biblia del Cántaro 1602, los libros apócrifos. Libros apócrifos, y tenía el 3er libro de Esdras, 4º libro de Esdras, la oración de Manasés, Tobías, Judith, adiciones a Esther, sabiduría eclesiástico, la Baruch con la epístola, adiciones a Daniel, cántico de los, pero bueno, la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, 1ª y 2ª de Macabeos. ¿Cuántos libros tenía? ¿73? No, 80. Y estos libros lo tenía en una sección llamado los libros apócrifos. Por favor, mi estimado, si vamos a informar algo, hay que informar tal y como es. No hay que sacar las cosas, no hay que decir cosas que no son. Luego mencionó que no había catálogo de libros en el Antiguo Testamento o algo así, bueno, dando a entender, ¿verdad? Pero ciertamente esto será verdad. Vamos a ver qué nos dice el mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 51, nos dice lo siguiente: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Él habló algo muy interesante en su refutación. Él dijo, ¿verdad?, que el último libro de la Biblia hebrea o judía o del judaísmo era Segunda de Crónicas. Pues te tengo noticias, mi estimado. Justamente el último profeta que es mencionado en Segunda de Crónicas es Zacarías. El primer libro del listado de libros del canon hebreo, ¿cuál era? Génesis. ¿Y quién es el primer mártir registrado en Génesis? Abel. Por lo tanto, la pregunta es, si Jesucristo consideraba inspirado los libros deuterocanónicos que tú consideras inspirados, ¿por qué no mencionó a Judas y Jonatán, mártires del libro de Macabeos? ¿Por qué no los mencionó? Si en ese tiempo ya se distribuía el libro de Macabeos. Cristo simplemente mencionó
los profetas o mártires del canon hebreo. Así que el mismo Cristo está refutándote sin misericordia. Y no lo digo yo, lo dice Cristo. Ya claramente lo dice el mismo Cristo. Ahora, ciertamente él dice, ¿verdad? ¿Por qué entonces si yo sigo un canon de los judíos o del judaísmo? Muy bien, entonces debería seguir. No, mi estimado, en primer lugar hay que entender algo bien interesante. Que la palabra de Dios en cuanto al Antiguo Testamento se refiere le fue confiado a los judíos. Muchísimas gracias, mi estimado Juan. ¿Qué dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 1, versículo 2? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le fue confiada la palabra de Dios del Antiguo Testamento? A los judíos. ¿Quién lo dice? Pablo, en pleno Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 2. No lo digo yo, lo dice Pablo. Ahora seguramente por citar a Pablo y por citar a Cristo, seguramente estoy cometiendo falacia del franco tirador, como es la costumbre de mi estimado decir eso. Falacias verecundian, dice por ahí, ¿verdad? Ahora, dice él que yo por citar a académicos cometo una falacia verecundian, porque dice que yo estoy citando autoridades. A ver, los mejores debatientes del mundo entero, por ejemplo, William Lane Craig, John Lennox, etcétera, ellos también citan a eruditos en sus debates con ateos, con filósofos, etcétera. ¿Será que estos grandes eruditos están cometiendo falacias verecundian por citar a eruditos? Entonces se va a descalificar de esa manera a estos académicos por citar a otros eruditos. Le voy a decir, no, tú estás cometiendo falacias verecundian. Por favor, por favor. Ahora, él dice, ¿verdad? Que prácticamente da a entender y lo descarta porque supuestamente no tienen autoridad, lo tienen los concilios. Qué curioso, pues, que vamos a mencionar nada más y nada menos que a un concilio, ¿ya? A un concilio que tenía nada más y nada, un concilio regional. ¿Qué les parece, mis estimados amigos? Y es nada más y nada menos que el concilio, ¿verdad? De la Odisea. Este concilio, ¿verdad? Fue el primer concilio o el primer sínodo regional antes de Hipona y de Cartago que hablaron sobre el canon. Vamos a ver qué nos dice pues este sínodo regional, ya que él apeló a los sínodos regionales de Hipona y de Cartago. Permítame también entonces apelar a un sínodo regional incluso más antiguo que Hipona y Cartago, que es la Odisea. ¿Qué dice la Odisea? En su canon 60 dice, estos son los libros del Antiguo Testamento designados para ser leídos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Reyes, primera, segunda de Samuel, Crónicas, primera y segunda, Esdras, primero y segundo, el libro de los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, el canto de las canciones, Job, los 12 profetas, Isaías, Jeremías y Baruch, las Lamentaciones y la Epístola, Ezequiel y Daniel. ¿Cuántos libros se enumera? Solamente los libros del listado, el canon hebreo. ¿Dónde aparecen los deuterocanónicos? Por ninguna parte. Y como yo ya expliqué en mi comentario anterior y lo dije, Bien, bueno, ya lo diré en mi contrarrefutación. Adelante. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora entramos a los 5 minutos de contrarrefutación. Recuerden ambos oponentes que refutar, según la Real Academia Española, es tomar el argumento del oponente, contradecirlo o impugnarlo, o hacerle ver que está mal. Eso significa refutar, tomar el argumento. Entonces, vamos a comenzar con mi hermano Jonathan en los 5 minutos de contrarrefutación. Permítame resetear esto. En lo que usted me diga, hermano, lo comienzo. En la primera palabra que le dé. Bien. Lamentablemente, mi oponente muestra un gran desconocimiento de qué es lo que son las falacias. No tengo la culpa respecto a él. Le sugiero que vaya a estudiar lo que es una falacia para que aprenda a debatir. Y apoyarse porque la persona tiene razón, esa es la verdad. Es una falacia verecundian, no es una falacia ad hominem, para que le quede claro. Nuevamente comete falacia ad verecundian, me cita Bad Ehrman. Eso es irrelevante, porque estamos hablando sobre el canon bíblico. El señor Ehrman, por supuesto, canonizó ningún libro, o sea, ninguna Biblia, ni de 73 ni de 66, así que por eso. Pero cita a Ehrman como autoridad, porque él dice que el canon del Nuevo Testamento, cosa que no estamos hablando del canon de la Biblia, ¿ya? Ratifica
en contexto, dice que, bueno, habla de un contexto, y que yo lo tomé aquí cuando Herman, el comentario que dice, pero muy refutable, porque fíjense que el Códice Sinaítico, que es del año 340 después de Cristo, menciona, no coincide con los 73 libros, y menciona el pasaje, menciona libros que nunca fueron considerados como inspiración divina, como por ejemplo el Pastor de Hermas, ¿ya? Y el Códice Vaticano también tiene libros que nunca fueron considerados como inspiración divina, como el Códice Sinaítico tiene a Cuarta de Macabeo, por ejemplo. O sea, eso es evidencia de que no había un canon bíblico, pero él cita a Herman como autoridad para eso, entonces se está disparando totalmente al aire. Ahora, si una Bruce, que en el fondo, al citar a Bruce, también comete falacia verecundia, pero Bruce nunca dice absolutamente nada respecto al canon. Y menciona a Bruce la palabra parece. O sea, él leyó allí para parece. Cuando él cita a Bruce con la palabra parece, eso por automático se transforma en una falacia consecuente, porque no hay seguridad. A mí no me interesa lo que parece. A las personas que nos escuchan no nos interesa lo que parece. Le importa la verdad respecto al canon bíblico. Así que allá es nuevamente. Habla del libro apócrifo, nunca cita que el libro apócrifo, porque como ustedes todos sabrán, existen más de 50, 60 libros apócrifos. De hecho, en el siglo II ya había más de 64 evangelios apócrifos. Entonces, ¿a qué le llamamos apócrifo? Ni idea. Ahora, habla del decreto gelesiano, eso no es el tema es el canon de la Biblia. Y si supongamos que se omitiese ya el concilio de Roma, tenemos el concilio de Niza, que dijimos que eran 73 libros, un concilio totalmente ecuménico. Ahora, habla de la confesión belga. Claro, la confesión belga no es un concilio, estimado. Y aparte es una confesión regional. No todas las confesiones de fe dan un canon. Y las confesiones de fe no tienen autoridad para canonizar la Biblia, porque ya había una Biblia. Que la confesión de fe diga que son 66 estos libros, perfecto, allá ellos. No es una confesión ecuménica, estimado. Así que su argumento no es válido al utilizar la confesión belga. Ahora, es interesante que luego menciona que el Nuevo Testamento dijo que el Nuevo Testamento menciona los libros. No, el Nuevo Testamento nunca menciona un listado de libros, nunca menciona un canon, así que está refutado. Veo que todavía no entiende lo que significa la palabra canon. Luego él habla de que la Biblia del Cántaro menciona 80 libros. Falso. Tengo la Biblia del Cántaro de 18 símiles en mi poder y puedo perfectamente mostrarlo que tiene 23 libros. El problema que tiene mi estimado es que separa los libros y en total dan 80, pero resulta que los están en orden. De hecho, el índice que da Cipriano de Valera en el ese 73 libros. Ahora bien, luego habla de Lucas. Lucas menciona un canon que dice el texto que dice de la sangre de Abel. No, estimado, ese texto bíblico no habla de ningún canon bíblico. Voy a definir la palabra canon. Listado, catálogo de libros considerados por la iglesia como inspiración divina. Listado de libros, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. ¿Lucas dice eso? La respuesta es refutada. Luego, yo no dije que el canon del hebraísmo termina en segunda de Crónicas. No, el listado, el canon hebreo termina en Crónicas. Por lo tanto, está refutado porque él no seguía por el canon del judaísmo, seguía por el canon cristiano que termina en Malaquías, el Antiguo Testamento. Así que nuevamente comete falacia de francotirador porque Jesucristo nunca menciona ningún canon. Y él cuando dice, no, que a los judíos les fue confiada la palabra, sí, les fue confiada la palabra, no el canon. No hay ningún listado de canon en la Biblia. Entonces, él cuando utiliza la Biblia para eso, utiliza una falacia de francotirador y se autorrefuta porque demuestra mi posición. Ahora, luego menciona los mejores debatientes. ¿Quiénes son los debatientes? Gracias Populum. Ni siquiera hay un libro que diga quiénes son los mejores debatientes, un instrumento para que sea usado Tiempo, eso. hermano. Hasta aquí mi refutación. Muchas gracias. Muy bien, pues así también damos pase al hermano Joel Moody para sus 5 minutos de contrarrefutación. Permítame. En lo que usted suelte la primera palabra, ahí inicio el cronómetro. Adelante, hermano.
Ok, comienzo. 3, 2, 1, va. Bueno, vamos a continuar refutando, ¿verdad? Las afirmaciones que había hecho mi estimado en sus comentarios anteriores. Y repito nuevamente, discúlpeme si hablo un poco rápido, pero el tiempo así lo apremia, ¿verdad? Si no, hablaría muy calmado, pero el tiempo lo apremia. Bueno, él dijo, ¿verdad?, que segundo canon, y todos lo escuchamos y lo pueden escuchar en la refutación, él dijo que segundo canon significaba libro inspirado. Libro inspirado. Eso no significa segundo canon. De hecho, la palabra deuterocanónico significa segundo canon, pero ¿de dónde me sacó él que significa libro inspirado? Dios mío. Bueno, de verdad que esto es muy, muy gracioso, con todo respeto, de verdad. Ahora, ciertamente dice, él dijo que el concilio de Trento no es ecuménico ni canoniza. Bueno, ¿será que mis amigos, verdad, católicos estarán de acuerdo contigo? Claro, yo sé que tú no eres católico romano, ¿verdad? Pero negar que el concilio de Trento no es canónico ni canoniza, o no dictó infaliblemente ningún listado de libros de la Biblia, bueno, la verdad que eso sí es muy gracioso. Ahora, dijo también por ahí que Atanasio dijo o clasificó el libro de Esther entre los canónicos, entre los no canónicos, y clasificó el libro también de Baruch con la epístola de Jeremías en los canónicos, como ya lo dije en mi comentario anterior. Habían algunos padres de la iglesia que tenían esa confusión de qué cosa, de considerar al libro de Baruch con la epístola de Jeremías parte del libro canónico de Jeremías, porque si el libro canónico de Jeremías no fuese, vamos a decirlo así, canónico, esos libros salían volando. Por lo tanto, tanto Baruch como la epístola de Jeremías eran dependientes del libro canónico de Jeremías. Así que esa parte estaba más completamente refutado. Había una confusión, sí, había una confusión sobre si Esther era considerado o no, por eso algunos padres lo consideraban, algunos padres no, pero finalmente esos libros siempre estuvieron dentro del canon. Ahora, él menciona, ¿verdad? Que, ¿por qué si yo sigo el libro del canon de los judíos, por qué entonces no tengo el último libro del Antiguo Testamento según de Crónicas? A ver, mi estimado, en primer lugar, el orden de los factores no altera el producto. Los libros son los mismos, sea que Génesis esté primero, esté último, sea que Malaquías o Crónicas esté primero, esté último. Eso no altera el producto. Acá estamos hablando de un listado de libros, no de orden de libros. Por favor, mi estimado. ¿En qué estamos hablando, verdad? Ahora, ciertamente él mencionó y dijo que una confesión no es un concilio. Claro, ¿y en qué momento he sugerido que una confesión es un concilio? En ningún momento he sugerido tal cosa. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Bien. Entonces, ciertamente, las confesiones de fe cristianas, ¿verdad?, más antiguas, nos dicen claramente cuáles son los libros o el listado de libros inspirados del Antiguo y del Nuevo Testamento, incluso antes que el Concilio de Trento, que dogmatiza, ahí recién se dogmatiza un canon bíblico con 73 libros, porque incluso la misma enciclopedia católica sí lo reconoce, ¿eh? Ya, yo sé que tú no eres católico, ciertamente, pero tienes el mismo canon que ellos, ¿qué puedo hacer? Ahora, ciertamente, ¿verdad?, la enciclopedia misma católica reconoce que estos libros, que recién Trento canoniza un canon con 73 libros. Antes no había tal cosa. Ahora, ciertamente, él dijo, ¿verdad?, que él no hablaba del canon hebreo, sino que hablaba un canon del hebraísmo. Yo digo, ¿qué contradicción es esta? ¿Cómo que canon del canon? No hablas de un canon hebreo, pero sí hablas de un canon del hebraísmo. Oye, perdóname, pero esto es muy gracioso, ¿verdad? O sea, es como decir, yo no estoy hablando de Chile, pero sí estoy hablando de los chilenos. Con todo respeto, es un ejemplo, ¿verdad? O estoy hablando de Perú, pero no de los peruanos. No, pues por favor, o sea, no caigamos en este tipo de falacias, ¿verdad? Entonces, ciertamente, pues, mis estimados amigos, creo que todos los argumentos ya de mi oponente han quedado debidamente refutados. Claramente, la Biblia del Cántaro, él dijo que no, ¿verdad? Pero ciertamente, si alguien puede ver mi pantalla, y ahí está, ¿verdad? No sé si, a ver, permítame, a ver, vamos a ver. Ahí está, no sé si se puede ver. Y ahí están los libros apócrifos. Yo tengo aquí el apéndice de la Biblia del Cántaro. Claramente dice libros apócrifos y son 14 libros. No son 17, no son 7 libros como lo vino a decir ahí que tienen solamente los 7 libros deuterocanónicos. No, eso es completamente falso. Claramente la Biblia del Cántaro tiene 14 libros. ¿Usted considera inspirados los 14 libros que tiene? No. Claramente
todas las Biblias protestantes sabían que esos libros eran apócrifos por más que los tuvieran. Por eso es que siempre estaban clasificados en una sección llamado libros apócrifos y así lo prueba la Biblia del Cántaro. He dicho. Bien. Muy bien, hermano, muy bien. Ahora comenzamos con las preguntas intercaladas, no más de 30 segundos en contestar. Y en esta ocasión también va a volver a empezar mi hermano Jonathan con su primera pregunta. Adelante, mi hermano. Bien, aquí va mi primera pregunta. Voy a leer el libro de Sabiduría, capítulo 2, verso 13 en adelante, hasta el verso 20, bien cortito, ¿ya? Dice el verso 13, dice que a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de su sola presencia molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como moneda falsa y se aparta de nuestra compañía, como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Esto lo dice el libro de Sabiduría, capítulo 2, verso 13 hasta el verso 20. Aquí viene la pregunta. ¿Por qué razón el libro de Sabiduría no es inspirado si claramente lo que se leyó es una profecía? ¿Respondo ya? La primera palabra que libere, corro cronómetro. Ok, comienzo. 3, 2, 1, va. Bueno, ciertamente tú tendrías que comprobar que es una profecía, pero vamos a suponer, sin conceder, que así lo sea. Vamos a suponer sin conceder que así lo sea. De hecho, como ya lo he dicho, lo he dicho en muchas oportunidades, no en este debate, ¿verdad? El hecho de que se cite, vamos a decirlo así, un libro que no sea inspirado, no convierte a ese libro citado en inspirado. De hecho, el mismo apóstol Pablo cita en Hechos capítulo 17, versículo 18, la palabra, en él vivimos y nos movemos y somos. Es una expresión de Epimenides discreta. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 segundos. 30 segundos. Uy, Tiene que ser más concreto. Sí. Perdón, pensé que era más. Ok. Adelante, hermano. Su respuesta en conclusión, hermano, ¿cuál fue? Bueno, mi respuesta en conclusión es que el hecho de citar un libro no canónico no convierte a ese libro no canónico en inspirado. Esa es mi conclusión. Muy bien. Muy bien. Entonces, adelante con su pregunta, hermano. La mía, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mi estimado Jonathan, por favor, ¿nos puedes dar testimonio de un solo padre de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo que nos haya hablado de un canon de 73 libros, sea en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el siglo 10 te doy, o incluso hasta el siglo 14, como quieras, por favor? Un solo padre de la iglesia que nos haya hablado de un canon con 73 libros. Por favor, adelante. No existe de la misma ninguna concordancia, ni siquiera en la doctrina de la Trinidad entre ellos. De la misma manera como no coinciden entre ellos ni siquiera en la Trinidad, en forma unánime. Los padres de la Iglesia nunca coinciden algo unánimemente. Van a ser los concilios los que van a desarrollar el defecto del canon en los concilios que yo ya dije. Concilio 382 de Roma, llegará al un concilio ecuménico del año 780 que ratifica el concilio de Cartago y Hipona, cuyo canon es de 73. Gracias. Muy bien. Pues así comenzamos con su pregunta y última pregunta, mi hermano Jonathan, vaya la redundancia. Adelante, bro. Ok. Bien, aquí va mi pregunta. ¿Qué concilio
o confesión ecuménica protestante dijo que el canon eran 66 libros? ¿Sí le entendió, hermano? ¿Qué concilio protestante ecuménico dijo, verdad? Ok, No, voy a volver a hacer la pregunta. ok, repítela, por favor. ¿Qué concilio o confesión protestante ecuménica dijo que el canon eran 66 libros? ¿Respondo? Sí. Muy bien, ciertamente parece que mi estimado desconoce con todo respeto qué es lo que creen los protestantes. Los protestantes no creen que el canon se haya definido en los concilios, sino que fue un consenso general que la iglesia primitiva ya tenía en claro a partir del siglo II, siglo III. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría en su homilía sobre Josué capítulo 7, verso 1, ¿verdad? En pleno siglo, inicios ya del siglo III, nos hablan sobre los 27 libros del Nuevo Testamento claramente ya bien definido. Así que Tiempo, no creemos en los concilios definidores de canon. tiempo. Ok, Adelante, hermano Joel Moody, con su pregunta y última pregunta también para cerrar este debate. ok, muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Y dice así. Mi estimado, ya que tú apelas a los sínodos regionales, por ejemplo, de Hipona y de Cartago, ¿tú me puedes decir, por favor, cuál fue el primer sínodo regional y cuántos libros aprobó ese primer sínodo regional? Como canónicos, obviamente. ¿Sí entendido, hermano? A ver, no, que me especifique la pregunta, por favor, para responder Bien. rápido. Adelante, hermano Joel. Ok. ¿Cuál fue el primer sínodo regional en la historia de la iglesia? ¿Verdad? No estoy hablando obviamente del Concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue el primer sínodo regional en la historia de la iglesia y cuánto y qué libros consideró como inspirados ese primer concilio regional? ¿Sí lo entendió? Sí. Bien, antes del concilio de Roma, el año 382, corre el tiempo, antes del concilio de Roma del año 382, estaba el concilio de la Odisea. El libro de Apocalipsis como inspiración divina, al igual como ningún concilio ecuménico o sínodo ratificó un canon de 66. Por eso que el 73 fue de manera progresiva aceptado por un concilio ecuménico el año 787, conocido como el Concilio de Nicea, aceptado por la Iglesia Ortodoxa. Gracias. Tiempo. Muy bien, hermanos, pues así quedamos y damos por conclusión este debate. Muy buen debate. Quedaron con 10 minutos de presentación, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y 2 preguntas intercaladas, no más de 30 segundos en contestar. Este sistema de 30 segundos de no más de tiempo para contestar se hizo con la finalidad de que cuando tiene una doctrina bien fundamentada, la tiene en la mente y no le da tiempo al oponente cuando es googlero. Entonces, muy bien por los dos, felicidades. Y pues así también le damos gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que nos mensajearon también. Y pues se pueden despedir, hermanos, para poder cerrar este debate. Adelante, hermano Joel. Sí, déjame, perdón. Adelante. Gracias, perdón, Joel. Lo que pasa es que quería felicitarte y agradecerte por estar aquí en el canal del P, de verdad. Sacamos ronchas por Facebook, efectivamente, no somos más oponentes en Facebook que acá, pero te agradezco un millón que hayas decidido participar en el debate. Eres una persona que no se puede decir de ninguna manera que es un cobarde. Al contrario, usted es un valiente, un caballero al venir acá a participar en el peso de la verdad y se le agradece. Muchos otros que ni siquiera muestran el rostro y se creen súper eruditos de bolsillo o niños, bueno, tú ya sabes mi acápites. Así que mil gracias por participar. Gracias a ti, Juan, también por tener el tiempo disponible y organizar todo. Así que te agradecemos también a ti mucho, Juan.
y a todos los miembros oficiales del Peso de la Verdad y a los que nos están viendo desde este canal, muchas gracias, ¿ya? Y también el saludo también a una mezcladora que anda por ahí dando vueltas, ¿ya? Fue expulsado nuevamente del grupo El Peso de la Verdad en debate, así que saludos a él. Saludos, porque no sabe debatir, nada más. Muchas gracias. Adelante, hermano Joel. Adelante, Bien. Adelante, Joel. Bien, muchísimas gracias. Primeramente le doy la gloria y la honra a nuestro Dios, ¿verdad? Todopoderoso, gracias al Señor que nos dio la oportunidad de poder dialogar sobre este tema del canon bíblico. Ciertamente, pues, debido al tiempo limitado de 10 minutos, a veces uno tiene que organizarse y a veces a alguien se le pasa algunas cosas, ¿verdad? Eso pasa. Pero bueno, creo que tratamos en lo posible de dar un argumento sólido, ¿verdad? Y bueno, solamente agradecerte a ti, Jonathan, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de venir a tu canal y poder dialogar sobre este tema del canon bíblico. Gracias también a mi estimado, bueno, no veo tu nombre, ahí, Juan a ver García. si Juan García, y también, estimado, también gracias por la moderación, que el Señor te bendiga de gran manera. Y bueno, mis estimados amigos, yo de mi parte me despido. Discúlpenme nuevamente por así es que hablé un poco rápido, pero el tiempo así lo apremiaba, ¿verdad? Así que bueno, así que me despido. Mi nombre es Joel Moody, desde la República de Perú. Así que les mando un fuerte abrazo a todos mis estimados amigos y será pues hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos. Muy bien, hermanos, pues la verdad les agradecemos a ambos y a todo el público también que están aquí con nosotros. Ahorita mi hermano Joel tocó un punto muy importante que no quiero dejarlo pasar por alto, sus últimas palabras que voy a mencionar. El sistema del conteo de los 10 minutos que se estableció en el grupo del Peso de la Verdad fue precisamente por ellos o por nosotros, que nos gusta debatir, y no irse al Google o no estar leyendo, no estar haciendo otra cosa, sino en 10 minutos, se lo digo por experiencia propia, no te da tiempo de nada. O sea, tienes que sacar tus mejores argumentos y plasmarlos. Entonces, aquí el hermano Joel Moody ya se dio cuenta que en 10 minutos tienes que dar el todo. ¿Por qué? Porque no te da tiempo de estar buscando en ningún lado. Entonces, tienes que estar muy bien preparado para poder debatir en 10 minutos, que sí se puede. Puedes dejar un buen mensaje en 10 minutos. Entonces, por eso estableció estos términos para hacer esto anti-Google. Tenemos muchos oponentes arminianos o católicos así, que se van mucho a Google, y entonces esto se evita con este debate. Entonces queda como testimonio aquí para que vean que no es tan fácil, pero sí se puede. Muchas gracias, hermano Joel Moody, Jonathan Vargas. Aquí hay un mensaje solamente para que lo lea, lo voy a pasar corriendo, del hermano Use, que dice que Oye, justamente estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la gente que no muestra su rostro, gente que sacó marda, ¿verdad? no, bueno, Ya. para presentar un Bien, debate me despido, muchas gracias. En el peso de la verdad tiene que ser con el rostro descubierto, cara a cara, y con esos términos que mi hermano Joel Moody ya lo probó, y son muy buenos, tienes que tener mucha preparación y no estar leyendo otra cosa, entonces, al grano. Entonces, ahí quedamos. Aprendan de Joel, hermano José Luis, puedes hablarlo por interno, me mandas un mensaje y lo agregamos. Bendiciones, hermanos, y pues ahí estamos a la siguiente, hasta la vista, y espero, mi hermano Joel Moody, que no sea el último debate, sino estemos continuando de un tema para edificación del pueblo. Adelante. Hasta luego. Sí, hasta luego. Dios le bendiga.